El canal del Congreso presenta. El ser legislador significa darle todo ese cuerpo de normas, de reglamentos, de leyes, que tienen que ver con la evolución de la sociedad en todos sus sectores, para que verdaderamente haya un desarrollo equilibrado. El legislador indiscutiblemente tiene un gran compromiso con la sociedad, y lo que se pretende a través de las leyes es de que haya una participación igualitaria de todos, de las mexicanas, de los mexicanos. Para mí, ser legislador es esa persona que representa al pueblo, que representa a una entidad federativa para constituir un poder de la Unión, o en el caso de las entidades federativas, los congresos locales, pero que tienen que ver con esa parte de meter orden pues a la sociedad. Aquí lo que se pretende es que esa representatividad que hay de todos los sectores, de todas las regiones y de todos los pensamientos del ámbito nacional puedan converger. ¿Cómo se hace? A través del diálogo, a través del acuerdo, a través del intercambio de argumentos, de ideas, de posiciones y, al final de cuentas, a través de una normatividad. Porque la mayoría es la que al final de cuentas decide. Pero no se trata de atropellar a una minoría, se trata de enriquecer un debate político, un debate en donde un campesino tenga la misma fuerza que el planteamiento de un intelectual, o un doctor, o un ingeniero, o un líder social que viene de una colonia urbana. Aquí se trata entonces de privilegiar lo que es el interés de la nación. Por eso la importancia de un cuerpo colegiado, tan representativo, pero tan democrático, porque al final de cuentas la mayoría es la que decide. Eso es lo grandioso del poder legislativo, y lo mismo se da en el Senado de la República, y lo mismo se da cuando se integran las dos cámaras en el Congreso General. Deseo compartirles la inmensa alegría que sentí anoche cuando aprobamos las reformas constitucionales que garantizan la cultura y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio nacional. La votación reflejó la victoria de la diferencia y el triunfo de la política. Yo nací en Villahermosa, Tabasco. Casualmente ahora como que Tabasco está de moda. Y no me refiero por el plátano tabasco, ni por el peje lagarto, pero orgullosamente tabasqueño del sureste del país, de la tierra de Carlos Pellicer Cámara, un gran poeta de América, y de los olmecas, esa cultura que es una cultura madre de Mesoamérica y que estuvo antes que los aztecas, que los mayas, que cualquier otra cultura asentada en nuestro país y en esta zona del mundo. Yo soy de escuela de gobierno, lo quiero significar porque lo digo con mucho orgullo, de escuela pública, porque estudié licenciado
en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allá estudié en Villahermosa, Tabasco, primaria, secundaria, preparatoria, en las escuelas públicas de Ciudad. Después tuve oportunidad de estudiar Derecho, ahí sí, en el sector privado, en la Universidad Valle del Grijalva, de allá del sureste. Es la parte académica que yo tengo, que es la que he desarrollado, y bueno, soy un provinciano de esos que les gusta hacer castillos de democracia, de justicia, de igualdad, y que iluminó mi generación, que casualmente es la que está gobernando. Yo debo de ir hasta la parte de donde, ¿por qué decido dedicarme a la política? Yo lo decido fácilmente como por ahí de 8 o 9 años de edad. Mi padre era muy cercano, periodista importante, fundó el diario de Tabasco en Tabasco, en Villahermosa, pero era muy cercano al entonces gobernador Carlos Madrazo Becerra. Y mi padre llegaba todos los días diciendo, porque acompañaba en sus giras al gobernador, de cómo entregaba casas, cómo construía un puente, cómo una carretera, y cómo la fiesta y el ánimo y la alegría de la población. Yo escuchaba eso, y entonces yo fui generando una especie de admiración a ese gobernador y a la obra de un político, de que podía ayudar a propiciar felicidad y servir a los demás. Y entro a trabajar a la Biblioteca del Congreso de la Unión, que está aquí en el centro, ahí por la calle Allende y Tacuba. Entonces, allí hay una sala especial en donde llegan diputados federales y senadores de la República a leer, a documentarse. Más en aquella época cuando no había esta cuestión digital y que todo ahora es Wikipedia y Google y esas cosas. Bueno, entonces yo me peleaba el poderle dar los libros y asistir a los diputados federales y a los senadores. Yo me acuerdo que yo los veía llegar con sus trajes oscuros normalmente, sus camisas blancas, sus corbatas elegantes. Y me acuerdo que sostenían muchas discusiones en esa área privada. Y yo pedía poder estar allí, escuchando eso. Fue cuando yo dije, algún día me gustaría ser diputado federal. En ese momento yo veía ser senador algo imposible. Yo dije, diputado federal, me gustaría. Yo me meto muy joven y mi primera incursión fue a los 28 años de edad, que fui diputado federal en la 52 legislatura por mi estado de Tabasco, al que siempre he representado. San Lázaro se estaba inaugurando, porque la 51 legislatura fue la que inauguró este inmueble, esta obra fantástica de Pedro Ramírez Vázquez, pero realmente la legislatura 52 fue la que ya funcionó aquí. Yo el primer año formé parte del colegio electoral, porque yo fui el diputado más votado de todo el país. Allá, en ese entonces, se formaba que el Consejo Electoral lo integraba la Cámara de Diputados con los 100 miembros con mejores votaciones de todo el país. A mí me tocó estar en ese colegio electoral y en ese primer periodo ordinario de sesiones, bueno, por año,
yo fui secretario de la mesa directiva. Yo estuve en ese cambio de poderes que cada 6 años se hace la toma de posesión del presidente de la República. Por supuesto, todas esas experiencias yo las recuerdo con una gran emoción. Y también en esa legislatura, a pesar de ser muy joven, fui nombrado presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Yo sigo trabajando en la función pública y ya del 88 al 94, o sea, en las legislaturas 54 y 55, fui elegido como senador de la República. A mí me tocó ese momento en donde empieza ya una pluralidad política. Por ejemplo, con Porfirio Muñoz Ledo, una gente brillantísima. Lamento, sé que acaba de fallecer. Mente brillantísima, una gran experiencia ya cuando llegó al Senado. Pero yo debo decir que esa sola mentalidad revolucionó el Senado. Él tenía un poder de improvisación impresionante. Él se podía subir a hablar de cualquier tema. Había tenido experiencia en educación, en la seguridad social en el IMSS, en la Secretaría del Trabajo, en partidos políticos. Muchos temas. Yo diría que un hombre súper dotado. Pero había, por ejemplo, el senador Terán, me acuerdo yo mucho, de Baja California y del Partido de Acción Nacional. Era muy adusto, no era muy de tribuna, pero era muy de presionar políticamente hacia el lado de la derecha. Entonces, ya se dio que esa hegemonía del PRI ya se vio alterada. Eso a mí, en lo personal, me pareció una formidable experiencia y yo siempre he sostenido que la mejor democracia es donde hay una gran pluralidad. Nadie tiene la paternidad del producto, ni senadores en lo individual, ni partidos políticos, ni sectores sociales o personajes determinados. Fue la espléndida síntesis de la razón, de lo posible y de lo colectivo. Demostró que el Senado de la República es cuerpo clave para discutir con seriedad y objetividad los grandes temas nacionales. Y qué bueno que haya esa diversidad, esa pluralidad del México contemporáneo, porque nadie puede menospreciar una zona indígena y nadie puede enaltecer una zona altamente desarrollada en términos de urbanización o de ingreso económico o también de aspiración. Aquí hay que entender que en el Congreso llegan los sueños de los mexicanos. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué papel queremos jugar en el concierto mundial? Brota en el 94, el 1 de enero, el movimiento zapatista allá en Chiapas, movimiento social, movimiento indígena, movimiento que clamaba atención para el sureste mexicano. Y por eso es el mérito de Andrés Manuel López Obrador, que ahora está volteando a ver al sureste, al sur-sureste, y que hay que abatir esos niveles de pobreza como se ha manifestado. Bueno, ese movimiento zapatista tuvo mucho que ver con las decisiones para el término de ese sexenio. Y claro, lo peor, lo que no me gustaría recordar porque lo viví cercanamente, es lo que el asesinato de Luis Donaldo Colosio y también del que iba a ser líder cameral Ruiz Massieu.
Así que fue un año terriblemente fuerte y yo en ese momento, 94, soy propuesto para ser candidato por segunda ocasión a diputado federal de allá de Tabasco. Soy elegido y entonces pertenezco a la 56 legislatura en la Cámara de Diputados del 94 al 97. Entramos con el error de diciembre. Ernesto Zedillo es elegido presidente y verdaderamente la parte económica fue una experiencia terrible para todos los mexicanos. Es donde se desploma el peso, donde hay una inflación desbordada, donde hay tanta inestabilidad, sí, y donde se tuvo que hacer algunos esfuerzos como nación para poder tener alguna ayuda exterior. Para mí fue traumática porque tuvimos que hacer cosas que no queríamos como mexicanos, pero que si no los hacíamos, iba a tener peor destino el país. Y bueno, y de ahí caminar del 94 al 2000 para tratar de enderezar lo que fue, ese tránsito de instituciones en donde el factor económico nos marcó todo el sexenio. En 97 es cuando pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y ya en el 2000, al término de ese gobierno de Zedillo, pierde ya la presidencia de la República. Entonces, pues fue, insisto, un giro muy brusco para lo que era un sistema político que iba más o menos estable. Ahí yo soy elegido por segunda vez senador de la República, del 2000 al 2006. El quehacer legislativo es respetuoso, nacionalista. Hablar de coincidencias y hablar de verdadera defensa del interés popular. Que define en sí el rumbo del país, lo que es el proyecto de país que queremos. Ya llegamos con la novedad de que éramos más. Ese es el primer cambio. Ya era más plural. Y además, me refiero a plural en el sentido de que había más fuerzas políticas ya. Pero también algo fundamental, había más jóvenes. Ya no había, como me ocurrió en la primera, que prácticamente todos eran de la tercera edad. Ahora no, ya empezaban a incursionar muchos jóvenes y eso le dio otro sentido, otra experiencia, vuelvo a llamarle, ¿no? Ahí, en esta ocasión, también tuvo que ver mucho el cambio, la alternancia que por primera vez se daba. Aquí el PRI deja el gobierno y llega lo que es Acción Nacional y llega un personaje, como describí hace rato, Vicente Fox, que disruptivo totalmente, fuera de todo protocolo y que como que no entendía la función pública, no le gustaban las reuniones de gabinete, no respetaba las instituciones, era prácticamente lo que él quería. Entonces, bueno, todo eso tuvo un frente opositor legislativo, pero yo diría que con mucha responsabilidad. Lo hemos tenido, pero lo seguiremos buscando el debate
el debate que nos ilumine a todos y nos acerque al punto de convergencia que es México. Seguramente no todos tenemos la misma concepción de la historia y de la cultura de México. Por lo tanto, no podemos pensar que nos acerquemos en lo que va a ser el futuro de este país. Pero eso es válido. Esa es la riqueza de esta gran sociedad mexicana. Lo importante es comprometerse con México. Yo sostengo que quienes estamos en un poder legislativo tenemos que tener nuestro compromiso con México más allá del compromiso con una persona o con un partido político. Yo así soy de claro. Mi compromiso y mi lealtad es con México y con el pueblo de México, que es el que me elige, pero me elige para que defienda sus intereses. Entonces yo, por ejemplo, yo recuerdo ese sexenio, yo di una lucha muy fuerte en contra de la corrupción, porque como que se oficializaban los negocios y yo no. Yo tengo muchos años en la política y a mí no me acusan de corrupto, no lo soy. Entonces, para mí fue mi mayor reto luchar en contra de la corrupción. Yo, después de ser 2 veces senador de la República, 2 veces diputado federal, de mayoría, y lo digo con mucho orgullo, yo participo en un proceso interno para gobernador de Tabasco y me roban el proceso. Y entonces es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me dice, ya, déjate de hacerte tonto allá y vente ya a la oposición, al movimiento de izquierda, que en ese momento estaba encabezado en el Partido de la Revolución Democrática. Me invitan a ser diputado plurinominal local y yo acepté por formar parte de ese movimiento, más que por el encargo. Yo trataba de aportar al Congreso del Estado pues mi experiencia en lo nacional. Y así es como llego yo al Congreso del Estado, que bueno, no fue muy productiva, había una mayoría avasallante. Nosotros ganamos en esa elección la mayoría. Sin embargo, 3 días antes compraron a 5 o 6 diputados y se acabó la oposición, porque por más que luchábamos, pues bueno, pues simplemente la mayoría era insensata y así lo demostraron. Y entonces así es como yo llego a diputado local. Ahí presidí una comisión inspectora de Hacienda que me tocaba analizar a 8 municipios, incluyendo el centro, que es donde está Villahermosa, los más importantes. Y por primera vez, todas las audiencias fueron públicas, todas. No había un papel secreto. Oficio que llegaba a esa comisión, queja que llegaba, lo hacía yo público. Siempre actuamos delante de los medios y revisamos las cuentas y no importaba de qué partido político. Tapábamos lo que era el oficio y no importaba qué partido político. Nos significamos por luchar contra la corrupción y por hacer transparentes las cosas públicas. Yo estaba retirado y a mí me invita Morena a ser diputado federal plurinominal, precisamente por mi identificación con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de siempre, pero también entendería yo, así me dijeron, por mi experiencia legislativa. Y encuentro una Cámara de Diputados totalmente diferente. Yo dije que todas las legislaturas son muy diversas, pero aquí es totalmente diferente. Aquí hay una manifestación muy democrática de lo que es el país. Aquí se ve la mano de la Cuarta Transformación, desde la austeridad, que cada día es mayor, y yo estoy totalmente de acuerdo en que los recursos públicos hay que cuidarlos, hay que gastarlos correctamente y hay que luchar contra toda corrupción. Eso me parece muy importante.
Me parece muy importante que haya personas muy jóvenes y que haya muchas mujeres. Lo que yo revisaría con mucho cuidado es la calidad de las discusiones en las comisiones y en el pleno. Para mí, que se ha politizado más de la cuenta, que se convierte luego en una arena electoral y deja de argumentarse lo bueno o lo no tan bueno de una ley o de un ordenamiento. Hay que darle prioridad al trabajo legislativo, la confección, la fabricación, la reforma de las leyes y quitarle esa carga que tiene que ver, insisto, con la lucha de un proyecto de nación. La Constitución va agarradita de la mano de la democracia. No pueden separarse porque hay un proyecto histórico. Se está discutiendo el destino de las generaciones futuras. Porque es el pueblo el que llegó a esta Cámara de Diputados. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad constitucional, que si no la hacemos nosotros, nadie más la hace. Entonces, que pongamos antes que nada los intereses del pueblo y los intereses que se reflejan en la Constitución. Yo estoy seguro que la Cuarta Transformación sí se ha visto, sí se siente, sí la tensión, por ejemplo, al sur-sureste, cuando ha sido una zona totalmente abandonada, eso le va a ayudar a todo el país. El Tren Maya va a traer turismo, pero para todo el país, no solo para esa zona, Así que yo sí veo que la Cuarta Transformación está dejando sus reales en la legislación actual y en la vida nacional. A mí me interesa muchísimo dejar un nombre limpio, dejar un nombre en las leyes mexicanas, luchando por justicia, por libertad, por igualdad, por independencia, luchar por la cultura mexicana, que nos debe llenar de orgullo. Así que yo resumo mi vida como alguien que ha tenido la enorme oportunidad de ser un mexicano de tiempo completo y muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente, y mi mayor orgullo es haber ganado muchas elecciones por voto directo, por la confianza de la gente, y que yo no utilizo ni un guarura, yo manejo mi coche, yo soy un ciudadano común y corriente que hago todas las colas del mundo porque soy parte de este pueblo que tanto amo y de este país que tanto admiro.
El canal del Congreso presentó